Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Quiero que seguimos en el programa de Los Desvelados en esta noche madrugada y por supuesto agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche, una noche muy interesante, una noche mágica. Tenemos la oportunidad nuevamente de platicar con, ni más ni menos que... Alberto Orozco. Alberto Orozco, difusor de la cultura prehispánica, está con nosotros en esta noche madrugada. Alberto, ¿te encuentras ahí? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Qué Gracias, bueno. aquí estamos. Nos da gusto saludarte nuevamente, Alberto, y sobre todo, pues, en esta ocasión, para que nos platiques y nos comentes un poco respecto a de la ciencia de Tezcatlipoca, ¿no? A ver si lo pronuncié bien. Sí, exactamente. Para que nos comentes, pues, en qué consiste, quién es este personaje y qué hay de especial en esta ciencia. Sí, pues precisamente el personaje de Tezcatlipoca, que quiere decir espejo que humea, Ajá. es un personaje muy controvertido. Si los investigadores y los europeos al descubrir estas deidades que ellos decían, se hicieron bolas con Quetzalcóatl, pues con Tezcatlipoca pues ni se diga. Ajá. Porque es un personaje muy controvertido, porque es lo bueno y lo malo, y precisamente Tezcatlipoca, al llamarse espejo que humea, el humo es precisamente estos traumas complejos, resentimientos y todo lo que tenemos. Y decían los abuelos, cuando tú quitas el humo, el objetivo es verse en ese espejo, reflejado en ese espejo. Y dice, cuando quitas ese humo que está entre tú y el espejo, Tezcatlipoca te está viendo con tus propios ojos. Porque Tezcatlipoca, según los informantes de Sagún, Fray Bernardino de Sagún, tenía 360 nombres, y entonces los europeos dijeron, bueno, si es omnipotente y omnipresente y no es Dios, entonces es el diablo. Ándale. Y entonces, por eso es que, como es oscuro, esto pues tendríamos que hacer una historia que ya más extensamente lo haremos en esta plática. Claro. Que es uno de los 4 hijos que tuvo Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, o sea, Ometeotl. Ometeotl es la primer manifestación de Dios, por decirlo de esta manera entendible, el creador ante el ser humano. Okay. Entonces, Ometeotl es el equilibrio, la armonía, equivale exactamente al yin yang de los orientales. O sea que es masculino, es femenino, o sea, tiene ambas dualidades, ¿no? Exactamente. Sí, son los opuestos complementarios. Y entonces esta guerra que hubo desde el quinto sol para formar el quinto sol, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca eran los opuestos complementarios. Uno destruía el mundo y lo volvían a construir y le volvían y así hasta que llegaron al quinto sol. Entonces por eso es que es tan interesante Tezcatlipoca y Quetzalcóatl también, porque tienen aspectos astronómicos, filosóficos, históricos, que tienen que ver con lo espiritual y con lo humano. Y precisamente vamos a tratar en esta plática el aspecto mitológico, pero sobre todo lo humano, es decir, que esto mágico se pueda aplicar a la vida cotidiana. Claro, claro. Creo que por un lado Quetzalcóatl también le decían el Tezcatipotla blanco, ¿no? Exacto. Sí, los 4 hijos de Tonacatecutli y Tonacacíhuatl eran Tezcatlipoca, era el blanco, que es Quetzalcóatl, el negro, que es Tezcatlipoca, el azul, que es Huitzilopochtli, y Xipetote, que era el rojo. Y cada uno de estos representan los puntos cardinales, y representan el cielo, cómo se ve al amanecer, se ve blanco, como Quetzalcóatl, a mediodía azul, como Huitzilopochtli, en la tarde rojo, como Xipetote, y a medianoche, como Tezcatlipoca. Entonces Tezcatipotla básicamente sería como un título, ¿no? Tezcatlipoca era
en unas crónicas se narra como sacerdotes de esta línea, porque cada uno de esos tiene sus atributos. Entonces, Quetzalcóatl es la inteligencia, Huitzilopochtli es la voluntad, Xipetotl es la renovación, y Tezcatlipoca es la memoria, la conciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de Tezcatlipoca, pues es algo que todos tenemos, y en la medida que nos conozcamos, por eso decía que como este programa versa en las cuestiones desconocidas, pues qué más desconocido que el ser humano, para sí mismo. No. Entonces, por eso es que es muy interesante. Incluso en el Museo Británico existe un espejo de obsidiana, que en esta plática voy a llevar uno, un espejo de obsidiana que desde 1527 lo tenían allá, un personaje que se llamaba John Dee, y con él él era astrólogo y medio brujo. Entonces él lo utilizaba para ver ahí, él veía ángeles y veía mensajes para poder adivinar cosas, ¿no? Y él, junto con Edward Kelly, eran asesores espirituales del reino de Inglaterra. Y hay documentos que lo avalan. Y ahí está el espejo todavía en el Museo Británico. Entonces, en este caso, estos espejos de obsidiana serían como un portal a un mundo espiritual o desconocido. Sí, hay esta posibilidad de ver en el espejo el futuro, el pasado, y poderse comunicar con otras dimensiones, Incluso cuando se hace el ejercicio con este espejo, uno ve su imagen, pero al estar mirando en el entrecejo, sin fijar la mirada en ninguna parte de nuestro rostro más que en el entrecejo, uno puede ver cómo se deforma, cómo a veces se deforma de manera agradable, como un ángel se ve la imagen bonita, pues, y a veces se deforma como monstruo en nuestro propio rostro. Entonces mucha gente se espanta, pero es la magia de la obsidiana, que pues, amén de algunas otras cosas, la obsidiana se utiliza como protector de fuerzas negativas, energías negativas. Se recomienda poner en un vaso con agua un pedazo de obsidiana para alejar malos espíritus, malas vibras. Entonces, podríamos pensar de que este espejo humeante o este espejo de obsidiana, pues básicamente uno vería todas nuestras acciones, ¿no? Veríamos nuestra vida, nuestros pensamientos, o sea, sería como un portal hacia nosotros mismos. Exactamente, sí, porque al ser oscuro incluso había muchas disciplinas. Esto que decían que eran como sacerdocios o formas de ver a un dios, no eran más que niveles de conocimiento. Y entonces había uno, por ejemplo, que se especializaban en hacer que las gentes vieran cosas que no existían, algo así como el ilusionismo. Entonces hay varios pasajes, pero un personaje, Malinalxóchitl, que escribe Branimir de Sagún, que era una mujer tan poderosa, con una mente tan poderosa, que hacía que la gente viera barrancos o ríos donde no los había, y por eso la calificaban de bruja, de hechicera, pero no era más que una persona con esa capacidad de haber desarrollado la mente a tal grado de que podía sugestionar a la gente. Sí, cambiarle su realidad de repente, ¿no? Ponerles otra realidad enfrente. Qué curioso esta situación. Fíjate que es interesante. Afortunadamente no existe, de alguna forma se salvó cierta información como de estos personajes, qué es lo que representaban, porque pues es parte de nuestra esencia, de nuestras raíces básicamente, ¿no? Sí, y es que se llama ciencia, se le dice ciencia porque era un cúmulo de conocimiento a través de la observación del comportamiento del ser humano. Y entonces, como hasta la fecha todavía, el silencio y la oscuridad son los ambientes propicios para poder hacer una introspección o poder estar en paz o hacer conexión con la fuente divina, de cualquier manera que se vea. Entonces, en estas circunstancias se podían alcanzar estos niveles de conciencia, de entendimiento, y entonces en la oscuridad y en el silencio a veces se propiciaba este ambiente cuando no se podían meter a las cuevas para hacer ese trabajo.
preparaban cuartos especialmente para ello, pintados de negro, aislados para que pudiera prepararse la gente en las diferentes disciplinas. Unos se llamaban los personajes con ojos vendados, y es muy parecido a estos poderes o cualidades que adquieren los ciegos. Se les despierta, se les agudizan los sentidos del olfato, del tacto, del oído, y pueden ser capaces de sentir, ver, hacer cosas que normalmente, entre comillas, la gente normal no puede, no lo haríamos, porque desarrollan estas cualidades. Entonces estos personajes con los ojos cerrados podían con la voz saber cómo está una persona, si es feliz o no es feliz, si es verdad o no. Déjame hacer la pausa rapidísimo, Alberto, un segundito, y ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche, el programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados, con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados y por supuesto las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales, puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Alberto Orozco. Alberto Orozco, difusor de la cultura prehispánica, está con nosotros en esta noche. Alberto, ¿estás ahí? Aquí estamos, sí. Fíjate que en una ocasión, Alberto, tuvimos la oportunidad de entrar a una caverna sagrada, y esto precisamente allá, creo, en tu tierra, en el área de Cuetzalan, en Puebla, y fuimos a pedir permiso, tuvimos que pedir permiso al guardián de la caverna, que era un señor ya mayor, una persona ya anciana, y bueno, pues fuimos a pedir permiso, y me dice este personaje, dice, ¿estás seguro que quieres entrar? Le digo, pues sí. Dice, bueno, vas a enfrentar tus miedos ahí adentro, ¿no? Me dice él. Entonces se me vino a la mente esto del espejo también, ¿no? De que enfrentas a ti mismo, básicamente, a tu situación interna. Entonces se me hizo muy curioso la advertencia que él me dijo, ¿no? Dice, vas a enfrentar tus miedos cuando entres a esta caverna. Y pues yo no comprendí qué es lo que me estaba diciendo, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues uno enfrenta cosas muy, muy extremas, ¿no? Sobre todo en ese tipo de cavernas que son crudas o naturales completamente, ¿no? Entonces, yo no sé nadar y la cueva está llena de lagos, ¿no? Entonces, pues sí, tuve que enfrentar uno de mis miedos, que es el nadar, el agua, y ver de qué manera tenía que cruzar cada uno de estos lagos que íbamos encontrando dentro de la caverna, ¿no? Pero adentro había una piedra que mencionan que es el corazón de la caverna, y es una piedra que está hecha pues ya con todos los minerales del agua que caen ahí, y se ve como que palpita esa piedra como si fuera un corazón, ¿no? Entonces algo muy muy bonito, pero me imagino que es parecido, ¿no? Que uno enfrenta sus miedos en estos espejos humeantes. Sí, algunas veces que hemos hecho algún ejercicio con los espejos, sí, a la gente le da miedo, porque empieza a ver su realidad, y entonces se ve como monstruo, y después de algún tiempo se ve como una especie de rostro de ángel poderoso y en paz. Pues precisamente por eso la ciencia tezcatlipoca se equipara con las ciencias modernas de la psicología, la psiquiatría, la parapsicología, porque tiene que ver con eso oculto. Sí, los europeos no entendieron pues de todo lo que decía, por ejemplo, esto de ver su realidad. Había dentro de estos grados de la ciencia tezcatlipoca uno que se llamaba Yaotl y otro Necoyaotl. Y Yaotl es enemigo. ¿Y qué peor enemigo podemos tener que nosotros mismos? Si nos dice que estamos feos, tontos, chaparros, lo que sea, si no lo creemos, esa es nuestra realidad. Entonces nos dice que Tezcatlipoca tenía ese poder de hacernos triunfar, de darnos gloria, de darnos todo lo que quisiéramos, o quitarnos toda dignidad. Entonces, pues somos nosotros mismos, a través del autoconocimiento. Y dicen algunos historiadores que andaban, bueno, ellos lo entendieron, que cuando bajaba Tezcatlipoca a la tierra, cuando estaba en la tierra, creaba conflictos entre los hombres.
y no es más que el Neko Yaos, es decir, el enemigo de los dos lados, es decir, lo bueno y lo malo que tengo o que pienso, y que realmente era el libre albedrío. Ahora nos dicen que tenemos libre albedrío cuando hacemos algo que no está aceptado, pues ya somos rechazados o excomulgados o lo que sea, y entonces ¿cuál libre albedrío? Tenemos que hacer lo que se nos dice, si no, pues estamos fuera de los parámetros aceptados. Y hay algo bien interesante, por eso decía que se puede aplicar a nuestros días. Esto de Neshkimili, ya vimos que es las facultades que se pueden desarrollar a través de tener los ojos vendados. Pero hay algo bien interesante que descubrí no hace mucho, que dice Tlaca Neshkimili. Tlacat es hombre, Neshkli es ceniza y Kimili es bulto. Y entonces dicen las crónicas que había unos fantasmas que no tenían ni pies ni cabeza, eran unos bultos de ceniza que andaban amedrentando a los hombres. Pero que el hombre que tenía valor los perseguía y los atrapaba y les obligaba a estos bultos de ceniza a que les diera unas espinas de maguey. Y esas espinas de maguey simbolizan el valor, la voluntad. Entonces, dice, algunos valientes que se atrevían a atraparlos y los obligaban a que les dieran esas espinas, después de un tiempo, estos bultos les daban triunfo y prosperidad. Pero entendiéndolo como los abuelos era la forma o la idea, es que estos bultos sin pies ni cabeza son nuestros proyectos. Algo que no tienen pies ni cabeza, y se andaban quejando como enfermos y andaban arrastrándose. Nosotros como seres humanos estamos bendecidos o somos los que reciben estas bondades del gran espíritu del universo, en fin, y pues tenemos derecho al triunfo, a la alegría, a la felicidad y todo esto. Pero cuando no tenemos esa voluntad de las espinas de maguey, entonces estos proyectos se andan lamentando de que no tengamos esa fuerza y esa valentía para lograrlos. Y entonces cuando los podemos atrapar y tenemos la voluntad para realizarlos, entonces recibimos el premio, que es la prosperidad y la alegría. Claro, puede ser una alegoría básicamente esto, ¿no? Exactamente, sí, es una alegoría. De esto que cómo se puede interpretar y cómo lo interpretaban ellos, ¿no? Claro. Así como decían que estaba en el cielo, en la tierra y en los infiernos, pues es el Todopoderoso y es Moyocoyani. Moyocoyani es el que se crea a sí mismo. Nosotros, por eso somos imagen y semejanza del Creador, porque somos Moyocoyani, somos creadores de las circunstancias en las que vivimos. Nadie más tiene responsabilidad ni culpa o honor por lo que estamos viviendo, más que nosotros mismos. Pero ese es el problema, de que no tomamos responsabilidad de lo que nos sucede, ¿no? Siempre es más fácil poner el dedo en otras personas o echarle la culpa a otras personas, a decir, bueno, pues sí, es mi culpa, ¿no? Y tengo que cambiar, y tengo que cambiar la actitud. Pero pues eso es la parte difícil de nosotros mismos, que queremos cambiar el mundo, pero no queremos cambiar nosotros. Sí, por eso es el espejo humeante, o sea, está ahí tapado, está tapada la realidad, y cuando descubrimos esa realidad nos damos cuenta que somos creadores, el Dios mismo. Nosotros en nuestro interno lo tenemos, pero también, bueno, esta ciencia Tezcatlipoca era una maravilla porque era de hombres y mujeres, y también tenían sus especialidades, unas con la luna, algunos eran especialistas en, a través de la palabra, curar a la gente. Otros al observar la luna, por ejemplo, sobre todo las mujeres, observaban la luna y cómo influencia o qué influencia tenía la luna en los seres humanos cuando era menguante, cuando era llena, cuando era bueno, las fases, y podían saber el comportamiento de las personas y podían transformar ese comportamiento a través de ese conocimiento. Entonces esa Mestli tiene esa facultad de influir en los líquidos, en todos los líquidos. Ya vemos que las mareas y la savia de los árboles y en nosotros mismos, que somos un buen porcentaje de agua, pues tiene gran influencia.
Entonces estaría relacionado este personaje con la noche, la oscuridad, la luna, o sea, todo lo que tendría que ver con la noche, ¿no? Sí, por una parte, porque está es dual. Identificado como dual, pero es el jaguar, es la luna, es la oscuridad, son las estrellas. Incluso el personaje de Tezcatlipoca no tiene un pie, y en vez de pie tiene un espejo de obsidiana, hay un espejo humeante. Y por eso se puede distinguir siempre dentro de las figuras que pues para quienes no conocemos mucho, todas se parecen de los personajes de Tezcatlipoca, todos ellos. Tezcatlipoca no tiene un pie y en lugar de pie tiene un espejo ahí. Y se dice que este pie que le falta es la estrella del norte, la estrella polar. Y esa estrella la perdió, según la mitología, para dar la tierra a los hombres, ¿no? Para que pudiera haber tierra, porque solo había mar. Entonces, entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se pusieron de acuerdo para sacar el monstruo del agua y pudiera haber tierra. Y entonces las montañas y todo son las escamas de este monstruo que parecía un cocodrilo con muchos ojos, y los ojos fueron los lagos, fueron las lagunas. Y entonces metió su pie Tezcatlipoca para que lo atrapara el monstruo, y Quetzalcóatl lo jaló, y entonces emergió del agua la tierra, y por eso es que dio origen a esto. Esa es la mitología mágica, como la mitología griega. Claro. Tenemos también una mitología muy interesante. Déjame hacer la pausa nuevamente, Alberto, un segundo, ahorita regresamos contigo en el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies, porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados, líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Redes sociales, puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Continuamos con Alberto Orozco. Así es, Alberto Orozco, difusor de la cultura prehispánica, está con nosotros en esta noche y bueno, pues una historia muy interesante. Desafortunadamente muchos de nosotros pues ignoramos toda esta historia, toda esta mitología, toda esta tradición que de alguna forma pues no se nos enseña, ¿no? Ni siquiera en las escuelas esto, Alberto. Sí, pues desafortunadamente pues así es la vida, así es la historia. Los pueblos que son invadidos y derrotados pues tienen que someterse a las órdenes y gustos y creencias, la idiosincrasia del pueblo vencedor. Por eso es que aquí no fue entendido. Si nosotros pudiéramos recordar la historia de Jesús el Cristo, pues tampoco fue entendido. Él era como un Tezcatlipoca, hacía magia, hacía curaciones, hacía cosas que no eran entendidas y que eran pues mal vistas. Pero él era un sabio, así como aquí llegaron y vieron a tantos brujos. Imagínense si al Cristo se apareciera y le enseñásemos la cruz, que es un símbolo sagrado. Dirían, no manchen, aquí me mataron. Entonces es algo que no se piensa, pero que pues así con el tiempo pues se van haciendo verdades las mentiras. Claro. Y los sabios y estudiosos, lo que para los sabios y estudiosos es ciencia y es desarrollo espiritual, para los fanáticos es hechicería y religión. Entonces, hay un personaje, bueno, un nivel de la ciencia Tezcatlipoca que es el Chalchiuhtotolin, y tiene que ver precisamente con esto del ego. En el espejo vemos nuestro ego cuando vemos algo malo, ahí en esas imágenes, es el ego, el guajolote. O sea, cuando uno se guajolotea, decimos en la mexicanidad, pues esponja y se siente la divina garza. Entonces había este nivel de Tezcatlipoca, que es el Chalchiuhtotolin, el totole es el guajolote también. Entonces Chalchihuitl es precioso y Totolin guajolotito. Y este guajolotito se hacía un emblema, un símbolo, como una medalla, que se le entregaba a las personas que eran sabias, que tenían mucho conocimiento, pero que habían logrado la humildad, la sencillez. Entonces era una forma de premiar o reconocer a estas personas que se dedicaban toda su vida al autoconocimiento, pero sobre todo al autodominio de nuestras pasiones. Entonces ese Chalchiuhtotolin es muy bonito y es un
un nivel o un grado de la ciencia tezcatlipoca muy muy interesante. Ajá. A la fecha todavía algunos grupos de la tradición seguimos llevando a cabo algunas prácticas con ese fin. Por ejemplo, el temazcal. Ahí en el temazcal mucha gente descubre los temores. Algunos no sabían que tenían miedo a la oscuridad o claustrofobia y otras cosas. Entonces ahí mismo se enfrenta, claro, y se descubre y se sana además. Otra forma parecida de estar en silencio y en oscuridad es ir a la montaña y son 4 días de ayuno y estar en silencio absoluto, silencio, pues solo que leí en la montaña, y se siembra, se dice, a cada persona que va a hacer esta visión, se llama Tlacaxitehualistli, que es la transformación de los hombres y mujeres o de las personas, y entonces se pone en diferentes lugares a las personas del cerro y no pueden hablar, ni comer, ni beber agua, en fin, estos 4 días. Y esta disciplina es antigua, es de los abuelos también, que era precisamente para poder tener el autoconocimiento, y al no estar con nadie, al no ver nada, lo único que nos queda es vernos a nosotros mismos, hablar, en lugar de hablar, escuchar el interior de cada uno de nosotros. Y es una práctica pues fuerte, claro, pero bastante gratificante cuando uno logra estar los 4 días en ayuno y en reflexión y meditando sobre todas las cosas que puedo cambiar, o aceptar todas las cosas que no puedo cambiar, en fin. Es una maravilla y es un crecimiento, se ve reflejado en las personas cuando bajan de la montaña con una mirada y una paz interna que se transmite, se emana. Básicamente todo esto se resume a lo que nos comentabas la vez anterior, a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Básicamente todo esto podríamos decir que la raíz de todo esto es la búsqueda de nosotros mismos, que es lo que hemos perdido y lo que a través del sistema en el cual vivimos, pues evita que logremos eso, ¿no? Te ponen entretenimiento, digo, no es nada malo, pero lo malo es cuando esto te quita completamente la visión de las cosas importantes de la vida. Sí, lo dañino es perder el equilibrio, porque sí, necesitamos diversión, necesitamos estas comodidades que se nos han brindado, que se ha globalizado. Claro. Pero si vemos a la gente de provincia que no tiene tele, que no tiene a veces ni zapatos y todo ese tipo de cosas, implica una forma de vivir diferente, porque se están mezclando con la naturaleza, con la tierra, con el agua, con el viento, con los animales, y entonces es una forma mucho más sana. En lugar de estarme comparando con el vecino que tiene un carro mejor o una casa mejor o lo que sea, ahí simplemente se está conviviendo sin ese ego que nos hace sufrir, porque el ego es todo lo que deseamos, todo lo que queremos, que sean las cosas como nosotros nos gustaría, y podemos ver un animal y el animal fluye con las cosas como son. Claro. No se acongoja ni se atormenta. O una persona que, entre comillas, perdió la razón y pues ya no tiene conciencia, y entonces lo podemos ver en plena ciudad, en el centro de una ciudad, tirada de panza en un pastito, arrancando uno por uno o viendo una hormiguita. Y platicaba una vez con un amigo, y dice, mire ese pobre desgraciado. Digo, no, ese pobre desgraciado no se preocupa como tú, íbamos por su carro que se había descompuesto. Le digo, ese pobre no tiene problema, no le preocupa cómo se ve, si va a comer al rato, si su carro o su casa o lo que sea se descompuso o no está bien, y dice, no, sí tienes razón. Entonces es una forma de desapegarse, de desapegarnos a esta serie de necesidades creadas por el sistema. Claro. Bueno, pues y es completamente, te digo, se escucha fácil, pero es un proceso y un periodo muy difícil, el desapego, el dejarnos fluir, el dejarnos soltar, es algo sumamente difícil que mucha gente pues no lo encuentra en el transcurso de su existencia, ¿no? No, por eso es que no nada más la cultura prehispánica, sino en varias partes del mundo, las culturas y la cosmovisión antigua se está retomando,
porque ahí está la clave de la felicidad, de la armonía, Ajá. el desapego, la meditación, la disciplina, en fin, la yoga, la danza, el temazcal, todas estas cosas que se pueden hacer, que son como que un oasis para este tren de vida que llevamos. Uh-huh. Y bueno, pues ya en la plática, claro, les invitaremos a una participación en el temazcal, que pues sin saber nada, es más, sin estar interesado uh-huh. en la cultura, se siente la paz y la armonía que generan los 4 elementos claro. ahí trabajando. Sí, no, es una experiencia muy bonita, simplemente el hecho de desintoxicar el cuerpo ya vale la pena, ¿no? Claro. El que nuestra piel se limpie, nuestro cuerpo, y aparte pues la experiencia espiritual que es el temazcal, precisamente el poder experimentar esta situación. Entonces, Alberto, pues no nos despedimos, yo creo que, y nuevamente pues agradecerte, Alberto, por darnos esta información, acercarnos un poco a nosotros mismos en la búsqueda del ser interno, ¿no? que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sí, es una maravilla, ojalá no se lo pierdan, tal vez si dé tiempo hacemos una pequeña reflexión para tratar de hacer contacto con esa chispa divina que cada uno de nosotros lleva. Claro. Pues Alberto, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por estar con nosotros y nuevamente te agradecemos muchísimo por compartir esta información muy interesante con toda nuestra gente. Nosotros vamos rapidísimo a nuestra pausa y regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.